conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 4 del Diplomado de Machine Learning con Python de parte de SciData. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y como cada tarde les doy la bienvenida a esta nueva sesión. Por ahí Santiago me pregunta, ¿hay problemas si mandé las imágenes en otra publicación del mismo archivo con respecto a la tarea? No, Santiago, porque generalmente yo leo todo. Entonces no hay ningún problema, nada más no intentes mezclar diferentes tareas. ¿Vale? Buenos días, buenas tardes desde aquí, desde Celaya, Pablo. Y bueno, vamos a continuar con nuestro temario. Ayer ya no nos dio tiempo de terminar el capítulo de entrenamiento y prueba, hoy lo vamos a concluir. Entonces nos dirigimos al repositorio, ya saben, en un momento se los paso. Ya para los que nos ven en el video, ya saben, es SciData MLPy25. De aquí nos vamos a entrenamiento y prueba, se los paso por el chat. Y me dicen cuando ya estén conmigo, por favor. Estamos casi al final. Hasta acá llegamos ayer. Entonces me dicen, por favor, cuando ya estén conmigo. Ok, Eduardo, Víctor, Isaac, Arturo, perfecto. Bien, vamos a hablar de dos problemas típicos que se nos presentan en Machine Learning. El subajuste y el sobreajuste. Hasta aquí hemos hablado con ejemplos escolares para mostrar diferentes escenarios. El alumno que estudió poco, el que solamente memorizó, el que recibió un mal cuestionario o el que enfrenta dificultades propias. En el lenguaje del aprendizaje automático, dos de estas situaciones tienen nombres muy precisos, subajuste y sobreajuste. El primer caso es cuando el niño estudió poco. Tú lo apoyaste, le diste cuestionarios de buena calidad, lo mandaste a tomar asesorías y aún así le fue muy mal en el examen. Pero el chavo le echó ganas, no es por pero el chavo no tiene ninguna condición clínica, intelectual, digamos. Le fue mal con todo y que recibió todo el apoyo posible. El problema de subajuste, en inglés underfitting, ocurre cuando el modelo es demasiado limitado para capturar la estructura de los datos. El problema de subajuste, déjenme ir a la miscelánea, que es GitHub, miscelánea, Python. El problema de subajuste es cuando no alcanza a una buena complejidad el modelo, cuando el modelo no tiene complejidad, o sea, es un modelo muy simple. Vamos a ver. Ahí está. Vámonos a la última. A la segunda, ¿no? Esta. Déjenme copiarla. Ponerla en un Paint. Ahí está, ahí la tenemos. Entonces, el problema de subajuste, apaguen cámara, micrófono, perdón, por favor. Problema de subajuste ocurre, era el primer problema que se nos presentaba. Déjenme hacerlo más grueso. Ahí está. Cuando, por ejemplo, tu computadora dice, esta línea recta va a dividir la región en dos zonas. La zona superior es donde tienes certeza de que el tiro va a fallar, y la zona inferior, o sea, todo lo que queda debajo de esta línea, es la región en donde el tiro, el disparo, sí va a dar en el blanco. Entonces, obviamente, esta línea que utilizo como clasificación, como clasificadora, la que me divide la zona de éxito de la zona de fracaso, pues está muy mal, ¿no? Porque yo sé que los amarillos son los éxitos y los verdes son los fracasos. Si yo dijera que esta línea es la que divide la zona de fracaso de la de éxito, evidentemente tendría un problema muy grave ahí, ¿están de acuerdo? Díganme, ¿sí me explicó? ¿Cuál es la cuestión? Que mi modelo matemático es demasiado simple, pues es una línea recta. Es simplemente esta línea recta. No alcanza tanta complejidad como para entender el problema. Mis datos están bien, están limpios, tienen buena calidad, etcétera. ¿Qué es lo que está sucediendo? O el modelo no es el adecuado, o sí, el modelo sí es el adecuado, pero no alcanza la complejidad necesaria. A lo mejor necesitaría más información, más datos.
¿Se entiende? Ese se llama problema de subajuste. Por otra parte, ¿cuál fue el modelo que utilizamos en sentido parabólico? Para este utilizamos una máquina de soporte vectorial, Santiago, para resolver este problema. O sea, la máquina de soporte vectorial, básicamente lo que nos dijo es que el modelo es estas dos curvas blancas. Más que el modelo, la metodología que utilizamos fue la máquina de soporte vectorial. Y lo que nos da como resultado el modelo son estas dos curvas, las dos curvas blancas. Todo lo que quede entre esas dos curvas lo vamos a clasificar como éxito y lo que quede por fuera como fracaso. ¿Vale? Correcto, Mario. Es que sí es un modelo o un algoritmo muy poderoso, las máquinas de soporte vectorial. Lo van a ir viendo conforme vayamos avanzando con los métodos que vamos a ir aprendiendo. Primero vamos a aprender regresiones lineales, después vamos a aprender regresión logística, vamos a aprender, ay, no recuerdo, tendría que revisar el temario, pero las máquinas de soporte son como por el cuarto o quinto modelo. Entonces ahí te vas a ir dando cuenta cómo da un brinco cuando llegas a máquinas de soporte, cómo el método se vuelve mucho más elegante y mucho más exacto. Pero bueno, ¿vamos bien? ¿Se entiende entonces aquí la simpleza de este modelo? Una simple línea recta, pues no me alcanza a dividir la zona, a separar los puntos éxito de fracaso. ¿Se entendió? Esto es el subajuste. Déjame volver para acá. Lo que sigue, toda esta partecita, es más bien matemática. Me la voy a brincar ahorita porque vamos a necesitar llegar al concepto de error cometido. Entonces, por lo pronto, piensa que el subajuste simplemente es cuando el modelo es demasiado sencillo como para interpretar o como para representar bien al fenómeno. Por su parte, su contraparte hay otro, que es el sobreajuste, overfitting. Esta aparece cuando el modelo es demasiado complejo y se adhiere no solamente a los patrones reales de los datos, sino también al ruido y a las peculiaridades accidentales del conjunto de entrenamiento. Básicamente, ¿qué se trata el sobreajuste, el overfitting? Esto es prácticamente cuando memoriza. Aquí es cuando está memorizando todo el cuestionario. O que en términos de nuestro grafiquito, de este modelo, o de este fenómeno, cuando capta prácticamente todos los detalles. Pero lo malo es que entre esos detalles puede haber detalles que se deban a ruidos, a errores de medición, a la calibración de la máquina con la que sacaste los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ayer les platicaba, si yo hiciera, por ejemplo, intentara marcar mi línea con sobreajuste, se van a ver cosas así, mira, lo voy a hacer un poquito delgado, por acá. Fíjate cómo en esta zona, donde tengo el cursor, fíjate cómo en esa zona no tengo ningún doradito. Entonces, si yo pusiera un verde, un punto, digamos, un punto rojo acá, no sé si lo alcancen a ver porque quedó muy chiquito, ahí. Imagínate que esa manchita roja que puse es un punto. Ese punto rojo, ¿tú crees que sea un disparo de éxito o un disparo de fracaso? ¿De cuál creen que sea? De éxito, ¿verdad? Intuitivamente, ese debe ser un éxito, porque está como que dentro, está muy cercano a los exitosos. Entonces uno esperaría que esto fuera un éxito, correcto. ¿Qué es el problema de sobreajuste? El problema de sobreajuste es que él calcularía la región más o menos así. Déjame hacerlo en blanco. Más o menos así. Viene por acá, por acá, por acá, por acá, por aquí, por aquí, por aquí. O sea, como que se va pegando en contornos así. Está memorizando demasiado. Te va a dar una curva muy compleja. La anterior era una línea recta, la curva más simple de todas. Esta es demasiado compleja porque está memorizando. Y entonces, si tú vuelves a colocar el puntito rojo, por acá, el modelo te diría que es un caso de fracaso.
¿Por qué? Porque el éxito es únicamente lo que queda por dentro de esta región tan marcadita. ¿Se entiende? ¿Sí me explico? Ese es el problema de la memorización. Y tiene sentido, ¿no? En esta analogía del niño que está estudiando para su examen. Es el típico niño al que le preguntas en su cuestionario, ¿cuánto es 2 manzanas más 3 manzanas? Y en el examen le dices, ¿cuánto es 2 naranjas más 3 naranjas? No, es que yo me lo sabía con manzanas, no me lo sabía con naranjas. Eso es la memorización. Le cambias tantito un detalle y ya no es capaz de demostrar inteligencia. Entonces, en realidad memorizó, no se quedó con, no es que haya aprendido. Ya llegó Gloria, te estamos esperando. ¿Sí se entiende? ¿Me explico? Y es importante el detalle, ¿eh? Es importante el detalle. De hecho, este problema, el problema de la memorización, la manera en la que lo vencemos es separarlo en entrenamiento y prueba. Cuando separamos en entrenamiento y prueba, como nuestra regla que enunciamos ayer, de que esos dos conjuntos de datos, el entrenamiento y la prueba, nunca se pueden intersectar, es decir, no tienes renglones que sean tanto de entrenamiento como de prueba, están bien, son dos subtablas bien independientes en el entrenamiento de la prueba. Entonces, a la hora de que le aplica su examen final, es como si le estuvieras haciendo un examen sobre preguntas que nunca estudió. Obviamente con preguntas parecidas a las de su cuestionario, pero que nunca estudió como tal. De esa manera es como evitas el problema de la memorización. El otro problema, el problema de subajuste, tiene más que ver con el modelo como tal. Ese lo puedes ir medio equilibrando, medio manejando, con otra serie de reglas que vamos a ver ya casi hacia el final del curso, que se llaman regularizaciones. Pero por lo pronto es bien importante estar conscientes de esto. Por eso también alguna vez les comentaba, si alguien te dice que en su modelo de prueba, no de entrenamiento, sino en el de prueba, obtuvo 100% de éxito, lo más seguro es que se haya equivocado, porque obtener un 100% es básicamente haber memorizado. Es la única manera de que tengas el 100% de exactitud. Por eso, en varias ocasiones les he comentado, uno no busca el 100% de éxito, porque casi que es como obligarlo a que memorice. ¿Me explicó? En el grupo de validación no hay tanto problema en ese sentido, Fernando. Ah, bueno, no, en el de validación te confundí con el de entrenamiento. Sí, con el de validación también tiene que haber, también va más o menos por ahí. Miguel, apaga tu cámara, por favor. Gracias. ¿Sí me explico? Sí, la cosa es que hasta este momento no hemos visto qué es la validación, nada más llevamos entrenamiento y prueba. Más adelante veremos la validación. Aceptable es como del 80% en adelante, más o menos, Rafa. Ven que les decía que nosotros en nuestros mejores identificadores de imágenes llegamos más o menos por ahí, por el 80%, 75, 80%. ¿Vale? Vamos a continuar entonces. Repito todas estas formulitas que ven por acá o estos textos. Más adelante vamos a regresar a esto, por lo pronto que se entendiera qué es el sub y el sobreajuste. Como conclusión, separar los datos en entrenamiento y prueba no es una formalidad, es un principio esencial para construir modelos que funcionan en el mundo real. Evaluar un modelo en los mismos datos con los que fue entrenado es como medir la eficacia de una medicina utilizando pacientes que no tomaron la medicina. Los resultados van a ser engañosos y peligrosos. La generalización es el verdadero objetivo. ¿Qué es la generalización? La generalización es obtener algo como esto. Ay, no lo encuentro. Aquí. La generalización es obtener algo como esto. Fíjate cómo esta curva, estas dos curvas, no son ni tan simples como una línea recta, obviamente, ni tan complejas como la memorización. Puedes ver zonas como esta, acá por donde tengo el cursor. Puedes ver zonas en donde hay mucho espacio en negrita, pero
se sobreentiende que cualquier puntito que cayera en esta zona, en esa zona negrita, va a ser dorado. Esto es la generalización. Es el medio, el intermedio entre la flojera, el subajuste y la memorización, el sobreajuste. ¿Me explicó? ¿Dudas? Ok, vamos a dejarle entonces por lo pronto hasta acá con entrenamiento y prueba. Esta ya es toda la parte conceptual de entrenamiento y prueba. Ya vieron, ya se les dejó de tarea hacer una separación de entrenamiento y prueba, así que ya se van familiarizando con el algoritmo. Y vamos a pasar entonces a nuestro siguiente capítulo. ¿Les parece? Ok, vamos entonces con el siguiente capítulo. En un momento se los paso por el chat. C03, escalado de variables. Ahí les va. ¿Ya están conmigo? Sí, vamos a ver clustering, sí, Pablo, por supuesto. Ahorita primero quiero ver todas las generalidades del Machine Learning antes de que nos metamos a los métodos, porque son bastantes. Yo creo que vamos a terminar mañana o el lunes. Y esperamos a partir del martes y ya empezaríamos con métodos como tal. Ah, perdón. Sí, es que le mandé el mensaje a Gloria. Un momento. Ahí está, se los paso. ¿Ya están? Díganme, los leo. Ok, ok. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces, nada más déjenme responder. Apague el micrófono. Alguien prendió su micrófono. A ver. Sí estamos, ¿verdad? Sí, es que alguien apagó el micrófono. Perdón, alguien prendió su micrófono. Entonces, ¿estamos? C03. ¿Listos? Ok, perfecto. Continuamos. Escalado de variables en Machine Learning. Entonces, vamos a aprender un nuevo concepto. En Machine Learning, no todas las variables hablan el mismo idioma numérico. Algunas variables, bueno, cada vez que vean que digo variables, se refiere a las columnas de la tabla. Creo que no lo había comentado, las columnas también se les llama variables o características, y a las filas también se les llama observaciones. Entonces, cada vez que vean que digo observación, es porque me estoy refiriendo a filas. Cada vez que diga variable o característica, es porque me estoy refiriendo a columnas. Entonces, en Machine Learning, no todas las columnas hablan el mismo idioma numérico. Algunas se mueven en intervalos pequeños, por ejemplo, la edad de una persona entre 0 y 100 años, mientras que otras pueden alcanzar magnitudes enormes, como los ingresos anuales en millones, bueno, en miles, ¿no? Ya quien gana millones al año. Si ambas entran juntas en un algoritmo sin ningún ajuste, la segunda, la que habla en millones, tenderá a dominar a la primera, no porque sea más importante, sino porque simplemente sus números son más grandes. Para un modelo, una diferencia de 10,000 puede parecer infinitamente más importante que una diferencia de 10, aunque en la realidad suceda lo contrario. Entonces, por ejemplo, digamos que hablamos, no sé, a ver, edades de niños. ¿Podría ser? No me gusta. No me gusta. A ver, déjenme abrir un Excel.
Que estoy pensando algún ejemplo real donde se pueda mostrar esto. Edades contra salarios. Pues sí, edades contra salarios queda bien. Déjenme ver. ¿Dónde lo dejé? Aquí está. O sea, yo puedo tener edad, salario. Y aquí tener personas. Aleatorio. Sí, está bien este ejemplo. Aleatorio entre, no sé, personas de 25 a 35 años, a 40 años. 40 años. Digamos que tengo estos datos. Y tengo los salarios. Los salarios, vamos a ponerlo más grande. Aleatorio entre. Vamos a darle mucha más libertad. Un salario de 10,000. Desde 10,000 hasta 120,000. Déjame pegarlo acá. Incluso las edades las voy a cambiar. Pedí entre 25, ¿no? Voy a pedir entre 30 y 40 años. Así. Y ahora sí. Pues imagínate que tenemos 17 personas. 17 personas, conocemos las edades y conocemos su salario mensual. Conocemos su salario mensual. Por ejemplo, hay personas que ganan 15,000, hay personas que ganan hasta 115,000. Entonces, fíjate cómo estos valores, los valores de salarios, están mucho más expandidos que las edades. Las edades, en este caso, las tengo entre 34, no, entre 30 y 40 años. Entonces, no puedo tener edades tan separadas en más de 10, porque el más pequeño es de 30 y el más grande es de 40. No podría tener aquí dos personas cuya diferencia de edades fuera más de 10 años. ¿Están de acuerdo? ¿Díganme? En cambio, la de salario sí. Hay mucha variabilidad en esta columna de salarios. Si yo esto se lo paso de comer a un algoritmo de Machine Learning, cualquiera que sea, una máquina de soporte vectorial, una regresión lineal, cualquier algoritmo que sea, él va a pensar que esta columna es más importante que esta. ¿Por qué? Simplemente porque acá tienes valores mucho más grandes que los que tienes acá. Simplemente por ese hecho. La computadora no va a saberte distinguir en importancias, en que todos son igual de importantes, en que todas las columnas son igual de importantes. La computadora va a creer que esta columna es más importante porque tiene valores más grandes. Es como si se tratara de una balanza con dos platos, donde en un plato tienes un limón y en el otro plato tienes un melón. Las dos son frutas, pero la balanza obviamente le va a dar mucho más peso al melón que al limón. ¿Sí me explicó? Díganme. ¿A qué se debe que no pueda haber mucha diferencia en cuanto a la edad? Bueno, es que ¿cuántos años tiene la persona más longeva de la historia, Santiago? Seguramente no tiene más de 150. Y además las edades no pueden tomar valores negativos. Entonces las edades solamente históricamente podrían correr de 0 a 150. Si para cada persona en la historia, imagínate, Santiago, si para cada persona en la historia anotas su edad y anotas cuántos kilómetros caminó en su vida, ¿cuál de las dos columnas crees que tenga más variabilidad? O sea, que explote más, ¿la de las edades o la de kilómetros caminados? La de los kilómetros, correcto. ¿Por qué? Porque las edades, repito, en teoría, estoy casi seguro de que nunca ha habido una persona que ha vivido más de 150 años en toda la historia. Entonces, si anotas a todas las personas en toda la historia, el valor más grande que puedes tener es 150, el valor más pequeño, 0. O sea que tu rango de edades a lo más puede ir de 0 a 150. En cambio, el rango de kilómetros caminados, en teoría, de hecho, es infinito. O sea,
No porque una persona pueda caminar infinitamente, sino porque por más que haya caminado una persona, es muy probable que te puedas encontrar a otra que pueda caminar más que la anterior. ¿Me explicó? Bueno, y entonces, ¿cuál es la cuestión? Que repito, la computadora solamente ve números. La computadora solamente va a ver números. Entonces, para la computadora va a ser más importante una columna que tenga valores muy grandes que una columna que tenga valores pequeñitos. Me dice Sergio, pero si la edad tiene un límite, entonces los kilómetros recorridos también. Es que, repito, Sergio, no es que una persona pueda caminar infinitamente, sino que, a ver, es que no soy experto en esto, pero imagínate la distancia más larga recorrida por una persona y nada te asegura que en un futuro no vaya a haber alguien que pueda caminar esa distancia de ida y de vuelta. A lo mejor con la edad también, pero estoy casi seguro de que es más difícil pasar, que la humanidad pase de vivir 150, 151 años a que haya alguien que rompa el próximo récord Guinness de la persona que más ha caminado. ¿Salen? Ahora, aquí nada más les estoy poniendo el ejemplo de dos columnas, una columna de edad, una columna de salario. Pero acuérdate que vas a tener tablas mucho más complicadas que eso, vas a tener muchas columnas. Es un problema importante. Lo que tenemos es, este desbalance afecta especialmente a algoritmos que dependen de distancias o de gradientes. Los gradientes son los que utilizamos para hacer deep learning, para estos cerebros automatizados, ¿no? Las redes neuronales. Pero hay algoritmos que dependen directamente de distancias como tal. Por ejemplo, un K vecinos más cercanos. Un K vecinos más cercanos, más o menos, no me voy a meter ahorita la explicación técnica, para que se den una idea de qué significa. Tú tienes, por ejemplo, puntitos rojos, muchos puntitos rojos, muchos puntitos azules, a lo mejor hasta muchos puntitos verdes. Y te cae un nuevo puntito, te cae un puntito gris. Ese puntito gris, ¿cómo lo clasificarías? ¿Azul, rojo o verde? Bueno, una metodología es utilizar algo que se llama K vecinos más cercanos. Por ejemplo, fíjate en qué color son sus tres vecinos más cercanos. Sus tres vecinos más cercanos hacia ojo son este azul, este rojo y este rojo, me parece, ¿no? O sea, este azul, este rojo y este rojo. Por lo tanto, voy a decir que este puntito es rojo. Repito, ¿cómo le hice? Me voy a fijar en sus tres vecinos más cercanos y el que tenga mayoría gana, como democrático. Pero básicamente estoy dependiendo de las distancias del puntito a todos los demás, de este puntito gris a todos los demás. Cuando un método de clasificación depende de las distancias, como en este caso, ahí es muy susceptible de darle mucho más importancia a columnas con valores grandes que a columnas con valores pequeñitos. ¿Sí me explicó? Te repito, yo tengo todos esos puntitos. Llega el puntito gris y me preguntan, oye, ¿yo de qué clase soy? ¿Soy rojo, azul o verde? Bueno, un método para resolver ese problema es K vecinos más cercanos. Básicamente lo que se fija es, por ejemplo, tres vecinos más cercanos. Se va a fijar en sus tres vecinos más cercanos. De esos tres vecinos se va a fijar de qué tipo son la mayoría. Y del tipo que sea la mayoría, va a darle la clase al puntito gris que llegó. Entonces, por ejemplo, si fueran los tres vecinos más cercanos, me estaría fijando en estos dos rojos y en el azulito que está arriba. Como hay mayoría de rojos, voy a decir que el gris, el puntito gris, es de clase roja. Si hubiera mayoría de azules,
Diría que el puntito gris es de clase azul, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que me estoy fijando en las distancias del puntito a cada uno de sus vecinos. Exacto, está haciendo una votación. Pero, ¿cómo selecciono a los votantes, Rafa? Los votantes van a ser los más cercanos. O sea, necesito una noción de cercanía, una noción de distancia. Esta noción de distancia se va a ver muy fuertemente impactada por columnas que tengan valores muy dispares. No necesariamente distancia euclidiana, Joaquín, nada más una noción de distancia, estoy diciendo. Una métrica, correcto. La cosa es que voy a tener entonces una noción de distancia que se va a ver fuertemente afectada por columnas que tengan valores muy grandes. ¿Me explico? Porque a columnas que tengan valores muy grandes, pues acuérdate cómo calculas las distancias, raíz cuadrada de algo al cuadrado más algo al cuadrado, bla, bla, bla. Si tú tienes una columna con valores demasiado grandes, su cuadrado se va a reventar, va a explotar. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, acá, no es lo mismo. Fíjate, dada al cuadrado. Estos valores al cuadrado. Ay, no sé, ahí está. No es lo mismo esto que esto. Ah, caray. Salario, no. Vamos. Por aquí abajo. Porque acuérdate cómo calculas las distancias en el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de la coordenada al cuadrado más la otra coordenada al cuadrado. Entonces, fíjate. Estos serían los cuadrados de las edades. Estos los cuadrados de los salarios. Estos se explotaron porque los valores de los salarios eran muy grandes. Estos revientan. Y entonces a la hora de calcular las distancias, esta columna va a ganar. Porque yo voy a tener raíz cuadrada de esto más esto. Pero como esto es tan pequeño a comparación de este valor va a acabar dominando. Por lo tanto, es como si estuviera diciendo que esta columna es más importante, cosa que no tiene por qué ser así. ¿Me explicó? Karime, ¿se entendió? No sé si me... ¿Así actúan todos los modelos? No, modelos que tienen que ver con cálculos de distancias. ¿Se entendió, Ismael? Es que me ponen manita abajo. No sé. ¿Tampoco se entendió, Santiago? ¿Con un log? No, no, Sergio. O sea, como porque un logaritmo te lo va a bajar. Fíjate, si le aplico el logaritmo a estos, estoy casi seguro de que no lo va a agarrar. Bueno, sí los bajó bastante. ¿Cuál es el problema? El problema con el logaritmo es que ese te va a servir cuando acá tengas exponenciales. Va a ser más, más natural, digamos. El log reduce mucho los valores grandes y no tanto los chicos. Me preocupa un poco, Sergio, qué pasaría con los valores muy extremos. Con los valores muy extremos estoy casi seguro de que esta transformación, la logarítmica, fallaría. Porque sí baja los valores, pero tampoco los hace tan bajos. A eso vamos, Luis, a eso vamos. De hecho, son los métodos que vamos a ver en un momento. Pero se va entendiendo. Si quieren, vemos unos ejemplos de analogías. Bueno, aquí. Para evitar estos sesgos, recurrimos al escalado de variables, cuyo objetivo es ajustar las magnitudes sin alterar la información esencial. Ahí, por ejemplo, el logaritmo estoy seguro de que sí la alteraría. Porque, por ejemplo, el logaritmo de la media no es la media de los logaritmos. De hecho, el logaritmo de la media es menor, ¿no?, que la media de los logaritmos. La desigualdad de Jensen. Pero bueno, repito, para evitar estos sesgos, es decir, que se le dé más importancia a una columna que a otra, recurrimos al escalado de variables, cuyo objetivo es ajustar las magnitudes sin alterar la información esencial. Escalar es un acto de justicia numérica.
Todas las variables pasan a jugar en un mismo campo y es el algoritmo el que decidirá cuáles son realmente las importantes según el patrón de los datos y no por el tamaño de las cifras. ¿Se entiende? Sergio, permíteme continuar, por favor, y a lo mejor en una de esas respondo tu duda, ¿no? Con lo que vamos a ver. Si es que ni siquiera hemos visto métodos. ¿Se entiende entonces el objetivo del escalado? El escalado es aplicar transformaciones a los datos de tal manera que los datos no pierdan información. Que los datos no pierdan información y además que ahora sí el algoritmo decida qué columnas son más importantes que otras, pero por los patrones de los datos y no por el tamaño de las cifras. Una buena forma de entender el escalado es imaginar una balanza, bueno, lo que les comentaba. Colocas en un plato una canica de 3 gramos y en el otro una sandía de 3 kilogramos. La comparación va a quedar anulada, la sandía va a ganar. El problema no es la irrelevancia de la canica, sino que ambos están en escalas diferentes. Uno estaría en gramos y el otro en kilogramos. El escalado es como utilizar una balanza calibrada que no compara los pesos absolutos, sino las proporciones, devolviendo a la canica la posibilidad de ser tomada en cuenta. ¿Se captó? Otra analogía, otro ejemplo. Otra analogía es la de una carrera en una pista de atletismo. Si algunos corredores comienzan en la línea de salida y otros 20 metros adelante, la competencia es injusta. Escalar equivale entonces a poner a todos en el mismo punto inicial. Lo que decide el resultado es la velocidad, no la ventaja inicial. Bueno, aquí está pensando, por ejemplo, en una carrera por ejemplo, de 100 metros, en donde todos los corredores salen de la misma línea. Pero, por ejemplo, pues tú que has observado carreras, por ejemplo, la de 400 metros, que es en donde recorren toda la pista, tú sabes que los acomodan así. Corredor 1, corredor 2, corredor 3, corredor 4, que es el lugar principal, el lugar de lujo. 5, 6, 7 y 8. Están puestos en diferentes posiciones. ¿Por qué? Porque si a todos los pusiera, acuérdate que es una carrera de 400, significa dar la vuelta completa. Si a todos los pusiera aquí, al inicio de la carrera, este último, el corredor número 8, en realidad tendría que correr más que los demás, porque sería toda esta elipse, toda la parte exterior, que evidentemente es mucho más grande que la parte interior. ¿Me explicó? Entonces se necesita hacer un escalado, en este caso algo así como posicionarlos en diferentes lugares para que la carrera sea realmente justa. ¿Está? No, Santiago, hace un rato dije desigualdad de Jensen. La desigualdad entre media geométrica y aritmética es otra. Esa no es la del logaritmo de la media menor o igual que la media del logaritmo. Pero bueno. Entonces, esta es otra idea del desescalado, es otra manera de poder pensar el desescalado, que haya justicia entre los datos. Una tercera manera de pensarlo. También podemos pensar en una orquesta desafinada. Imagina que cada instrumento toca en un volumen diferente. La trompeta suena tan fuerte que opaca al violín. El director no logra escuchar el balance real de la obra. El escalado es como ajustar el volumen de cada instrumento para que todos puedan ser oídos y entonces sí, la melodía global se revela con claridad. Entonces tú te agarras la orquesta, pones a las trompetas por un lado, los violines por el otro lado. La trompeta evidentemente va a sonar más fuerte que un violín. Por eso es que las posiciones en las orquestas suelen tener ciertos patrones. Los instrumentos, los violines, los instrumentos de cuerda, bueno, no de cuerda, ¿no? Los violines, van hacia adelante, después flautas, instrumentos de viento, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta el final pones a las percusiones, ¿no? ¿Sí se va captando? ¿Sí han visto, por ahí me hacen una pregunta, no voy a decir quién, pero sí han visto
carreras de 400 metros planos. Es que lo que me estás preguntando, si has visto una carrera de 400 metros planos, pues los pones a todos en diferentes, porque si a todos los pusieras en la misma, a la hora de arrancar, el que está hasta afuera no va a correr 400 metros, va a correr mucho más. Entonces, lo que haces es ponerlos en escalonados. Lo que haces es ponerlos escalonados y ahí sí controlas la línea, más bien la línea de llegada, es en donde los pones derechitos, los escalonados en la línea de salida. ¿Se capta? Ok. Dicho esto, pues vamos a continuar con los métodos de escalonado. Ahora, de escalado, perdón. Ahora sí. Métodos principales de escalado. Existen varios caminos para poner a las variables en una escala que sea comparable. No todas sirven para lo mismo. Cada método responde a un problema diferente y produce un efecto particular en los datos. Vamos a ver, de hecho dice 4, pero en realidad son 3 de los más utilizados en Machine Learning. 3 de los más utilizados en Machine Learning. Supongamos los ingresos anuales en pesos mexicanos de 7 personas. Mensuales, más bien, no anuales, mensuales. Pongamos 7 personas de las que conocemos cuánto ganan al mes. 15,000, 22,000, 18,000, 28,000, 200,000, 35,000 y 25,000. 6 de estos valores están entre 15 y 35, pero uno se dispara, que es el de 200,000. Este que se dispara nos va a permitir ver cómo se comportan los diferentes tipos de escalado. ¿Se entiende? Entonces tengo 7 personas con 7 salarios. El primer tipo de escalado, el más famoso, se llama estandarización. Es el más famoso. ¿Qué es lo que hace la estandarización? Se toma la columna. A cada valor, a cada dato, le va a restar el valor promedio, más bien acá, en esta, le va a restar el valor promedio de esa columna y va a dividir entre la desviación estándar de esa columna. De tal manera que los valores que van a obtener van a tener promedio 0 y desviación 1. Les muestro, antes de pasar a la parte técnica, les muestro un ejemplo, cómo se calculan. Con estos mismos datos, 15, 22, 18, 28, 235, 25, calcularía el valor promedio de todos ellos. Valor promedio me va a resultar 9,000. No, perdón, 49,000. Si calculara la desviación estándar, me va a resultar en 61.945. Si no sabes qué es la media y qué es la desviación, no te preocupes. En realidad lo que nos va a interesar en Machine Learning es la interpretación del resultado. ¿Qué son la media y qué es la desviación? Eso lo aprendes en cualquier curso de estadística. Pero repito, si no lo sabes, no te preocupes. En Machine Learning no nos interesa la media y la desviación, nos interesa la interpretación del resultado. ¿Me explico? Y entonces, ¿cómo funciona este escalado? La estandarización, ¿cómo es que funciona? Calculas el valor promedio, que no lo vas a calcular tú, lo va a calcular la computadora. Calculas la desviación, que no lo calculas tú, sino lo va a calcular la computadora. Y a cada dato le vas a restar la media y vas a dividir entre la desviación. Entonces, utilizando este método de escalado, al 15,000 se le va a convertir en menos 0.55. Al 22,000 se le va a convertir en menos 0.44, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate cómo de tener 15,000, 22,000, 18,000, 28,000, 200,000, bla, bla, te cambian los valores. Menos 0.55, menos 0.44, menos 0.50, menos 0.34, 2.43, menos 0.23 y 0.39. Entonces, así ven el resultado de la transformación. Todavía no les he enseñado cómo se hace la transformación, pero para que vean cómo al aplicar esta transformación, mis datos se reescalan. Ya no van desde 15,000 hasta 200,000. Ahora van desde menos 0.55 a más 2.43. O sea, están mucho más controlados los datos. ¿Se entiende? ¿Cómo se hace a mano esto?
Aquí yo los tengo. Son estos mismos datos. 15,000, 22,000, 18,000, bla, bla. ¿Cómo se hace? Pues es el dato menos el valor promedio de la columna dividido entre la desviación de la columna. Entonces al 15,000 lo transforma en menos 0.54. ¿Qué es lo que tiene acá? 15,000 menos 0.55, ¿no? Está redondeando. Y eso lo hago en cada dato. A mano con un Excel, no es la idea, pero a mano con un Excel lo haríamos así. Digo, en Excel nunca lo vas a hacer porque estamos bajo el supuesto de que tienes muchísimas columnas y muchas filas. Entonces, ponerte a escribir estas fórmulas una por una y bla, no es práctico. Pero es nada más para que vean a qué se refiere la fórmula. Dato menos, aquí está dato, menos el promedio de la columna, todo dividido entre la desviación de la columna. ¿Entienden? Ahora, ¿cuándo es útil aplicar este tipo de transformación? ¿Cuándo me va a servir aplicar esta transformación, el escalado estandarizado? ¿Pero me va a servir? Por ahí vayan anotando si quieren, que de todos modos se los escribí más adelante. Creo que lo puse por acá. Ay, no, parece que no se los puse. Estoy casi seguro de que sí se los había puesto, a lo mejor no lo estoy viendo. Acá, acá. La ventaja de este método, de la estandarización, es que respeta la forma de tu distribución. Si tu distribución era normal, o sea, era una distribución gaussiana, te va a funcionar. Una vez que le apliques la transformación, va a seguir siendo gaussiana. Se utiliza mucho en algoritmos que son sensibles a medias relativas como regresiones logísticas, máquinas de soporte vectorial o redes neuronales. Su limitación es que resulta muy sensible a valores atípicos. Un solo dato extremadamente grande o pequeño puede alterar la media y la desviación estándar, distorsionando todo el escalado. En general, ¿qué significa esto último? Que si tú tienes datos atípicos, como en este caso, este salario de 200,000, el escalado estandarizado, le puse poblacional, déjame ponerlo estandarizado. Este escalado, el estandarizado, no te va a ser tan útil por la presencia de esto. Aquí aparentemente está funcionando bien, pero si le metiéramos más valores atípicos o valores atípicos más grandotes que 200,000, se puede ir disparando. Por ejemplo, le pongo 2 millones. Todos andan cercanos al menos 0.4, excepto este, que anda en 2.44. Y eso que nada más tengo un atípico, pero ese atípico es demasiado grande. Me mata la estandarización. Básicamente todos estos son casi iguales, ya valen casi lo mismo, y este de plano es muy diferente. ¿Sí se entiende? Sí, es la misma tipificación, Gloria, es la misma tipificación que hace cuando uno normaliza una gaussiana. Es que cuando uno normaliza una gaussiana, eso no es exclusivo de las gaussianas. Tú cualquier variable aleatoria, cualquier tipo de distribución, siempre le puedes restar la media y dividir entre la desviación, y lo que vas a obtener tiene media 0 y desviación 1. Siempre. Esta tabla no se las pasé, pero son los mismos datos que tengo acá. Son estos mismos datos. Entonces no se las pasé, pero si quieren, pues nada más escriban estos datos en un Excel. ¿Vale? Y es que no se las pasé porque precisamente pues este es nada más un ejemplo, digamos, doméstico. El ejemplo bueno pues es el que tengo en la carpeta de datos. Supongo que se hace la separación sobre todo el conjunto de datos
la estandarización sobre todo el conjunto de datos y luego haces la separación. No, Brandon, vamos a ver si en esta misma clase nos da tiempo de regresar a lo que comentas, Brandon. Pero de todos modos, eso que comentas es importantísimo, es de hecho crucial. Pero ahorita no hemos llegado todavía para que se los pueda explicar, aunque sí lo comento en este mismo capítulo. O sea, cómo se relaciona la separación de datos con el escalado. Si se dan cuenta, hasta este momento no he hablado de entrenamiento y prueba. Únicamente estoy hablando de escalado. No he hablado para nada de entrenamiento y prueba. ¿Sale? ¿Te entiende entonces el escalado estandarizado? Este te sirve, repito, cuando tienes una distribución que es cercana a una gaussiana. O sea que cuando le haces un histograma, te aparece un fantasmita. Es mejor eliminar el atípico o hacer otro tipo de tratamiento. De hecho, en un momento lo vemos, Alberto, pero lo mejor es hacer otro tratamiento. Lo mismo, Sergio, lo mismo que Brandon preguntaba. Hasta este momento no hemos hablado de entrenamiento y prueba. En un momento que terminemos con estos métodos, pasamos a cómo se relaciona el entrenamiento y prueba con el escalado. Porque si repito, es una relación fundamental. Pero ahorita nada más me estoy centrando en el escalado. En un momento hablamos de cómo se relaciona con el entrenamiento. Tenemos otro tipo de normalización, otro tipo de escalado, que se llama min-max. ¿Cómo trabaja? Primero, ¿cuál es la fórmula? Que no nos interesa mucho la fórmula, repito, nos interesa más la interpretación. Por cierto, la interpretación en es que, déjenme ponerlo acá como estaba, en 200,000. La interpretación en es que mis nuevos datos, estos son los datos antiguos, y estos son los datos cuando ya los transformé. Estos nuevos datos van a tener promedio, fíjate, promedio de mis nuevos datos, 0. Desviación de mis nuevos datos, 1. Los nuevos datos siempre tienen promedio 0 y desviación 1. O sea que la gran mayoría de los datos, de estos datos, cuando los transformo, van a estar entre ¿qué y qué? Entre menos 3 y 3, ¿no? El 99% de los datos va a quedar entre menos 3 y 3. El 96% de los datos queda entre menos 1 y 1. ¿Sí está bien? O sea, repito, aquí todavía no he pasado al min-max. Regresé nuevamente al estandarizado. Repito, en el estandarizado, el 96% de los datos, si no me equivoco, si no, ahorita lo checamos, de los datos están entre menos 1 y 1. El 99% de los datos van a estar entre menos 1 y 1, sin importar cómo haya sido tu columna. Cuando aplicas este estandarizado, el escalado estandarizado, el 96% de los datos te van a quedar entre menos 1 y 1. Déjenme preguntarle a Bob Esponja, porque no lo recuerdo bien. Déjenme preguntarle. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Aquí. Dispersión, desviaciones. No, a ver, gaussianidad, creo que está acá. Sí, aquí está. Dice, el 68%, perdón, es el 68% de los datos está entre menos 1 y 1. Pues aquí, vuelvo. Es el 68%. 68% de los datos está entre menos 1 y 1. Y el 96% de los datos están entre menos 2 y 2. Y el 99% de los datos están entre menos 3 y 3.
O sea, se cumplen esas relaciones cuando tú aplicas el escalado estandarizado. Se te cumplen estas. El 68% de tus datos, o sea, el 70% de tus datos, para redondear, son números entre -1 y 1. El 96% están entre -2 y 2, y el 99% de los datos, o sea, prácticamente todos tus datos, van a quedar encerrados entre -3 y 3. Les paso al Bob Esponja, por si lo quieren revisar. Ahí está. ¿Los escalados siguen siempre la distribución de los datos o no? No necesariamente, Carlos. Por ejemplo, con la gaussianidad sí, pero no necesariamente. En general, si tú obtienes, por ejemplo, una distribución exponencial, cuando estandarizas lo que obtienes no necesariamente va a ser una exponencial. Digo, por poner un nombre, ¿no? Pero de hecho no sé si con las exponenciales pasa. Pero sí, a la hora de que restas media y divides entre desviación, lo que obtienes no necesariamente es del mismo tipo. Se les llama en matemáticas, en probabilidad se les llama distribuciones invariantes bajo transformaciones lineales. Bueno, de hecho, bajo transformaciones afines. Porque básicamente hacer una estandarización, como restas media y divides entre la desviación, básicamente es como aplicar una línea recta. Como transformar bajo una transformación lineal y sumar un vector. O sea, una transformación afín. ¿Por qué te da unos y ceros? ¿Dónde me da unos y ceros? Aquí no. Ah, bueno, en el siguiente, en el min-max, en un momento. Pero ¿se entiende esta característica importante del escalado estandarizado? Díganme. Ahora, aquí como dato, fuera del curso, aquí el Bob Esponja que le viene a preguntar, o sea, 68%, 96%, 99%, este pertenece al curso de análisis robusto de datos. El análisis robusto de datos son las técnicas o métodos para detectar y atender valores atípicos. Entonces, si quieren pueden echarle una leída. Fue un curso bastante divertido. Y no es nada pesado, o sea, no necesitan los videos. Así solitos, leyéndolos, les van entendiendo lo que significa cada concepto. Pero bueno. Y la otra cosa es que, como les había dicho, esto es bien susceptible ante la presencia de valores atípicos, ya lo vieron acá. Si este 200,000 lo cambiaba por 2 millones, a todos me los mandó prácticamente al 0.4, exceptuando a este. O sea que ante la presencia de este atípico, de este de 2 millones, prácticamente el escalado estandarizado no me sirve, porque casi que me está dejando todos los datos iguales, a 0.4, ¿no? 0.41, por ahí más o menos. Si yo pusiera otro 0, a 20 millones, a todos me los está dejando prácticamente en 0.4, excepto a este. Estoy perdiendo demasiada información al estandarizar así, al escalar así, por la presencia de este amigo. ¿Se entiende? Aquí, ¿por qué ceros y unos? Es una de las otras gracias que tiene este estandarizado. El promedio del estandarizado siempre es 0 y la desviación siempre es 1. Siempre. Sin importar cómo sean tus datos acá, mientras tú estandarices, vas a obtener como media 0 y como desviación 1. Y pues sí, ¿no? Porque, bueno, para los que saben de estadística, porque la esperanza es una transformación lineal, ¿no? La esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, la esperanza de una constante es la constante, y la esperanza del producto de la variable por un número es el número por la esperanza de la variable. Es una transformación lineal. De hecho, la esperanza es una integral. Para los que saben cálculo integral, la esperanza es de hecho una integral. ¿Estamos? No, no se está transformando, Antonio, en una normal estándar. Simplemente está obteniendo una media 0 y una desviación 1. Eso pasa en las normales usuales. Pero que pase en las normales usuales es más bien una consecuencia directa de lo que yo estoy diciendo, no al revés.
¿En qué caso práctico se podría eliminar ese outlier para que no afecte el escalado? Por ejemplo, Miguel, si supieras que ese outlier fue una causa externa, la persona que tomó el dato se equivocó, le puso ceros de más. Si sabes que se puede corregir, lo corriges. Si no, lo eliminas. Pero es que también se pudo haber debido a que justamente a la persona que entrevistaste es un multimillonario que sí gana eso en el mes, que sí gana eso al mes, 20 millones. Entonces, ahí en ese caso no podrías eliminar ese outlier, porque sí es un dato verdadero, no es un error. ¿Me explico, Miguel? Repito, si hubiera sido un error, que la persona que tomó los datos se equivocó y le puso un cero de más, ahí lo primero no sería eliminarlo, sino preguntarte si hay manera de corregirlo. Oye, ¿te acuerdas quién fue a la que te dijo esta respuesta? Ah, sí, me dijo que eran 20,000. ¿Y entonces por qué me pusiste 20 millones? ¿Segura que eran 20,000? Sí. Ah, bueno, corregimos, ya pasó, no pasa nada. Era un error de alguien. Pero en caso de que te diga, no, es que no me acuerdo quién era y no sé qué valor era, no, pues entonces ahí sí, mejor elimínalo. Es un atípico, pero es un atípico por accidente, no por el fenómeno como tal. ¿Existen estadísticos para determinar si los outliers son por aleatoriedad o no? No conozco ninguno, Brandon. Es buena pregunta, no que me lo haya preguntado. No conozco ninguno, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí, o sea, verificar, por ejemplo, con pruebas de bondad y ajuste. Comenta Ronald que sí, ok, ok. Ándale, miren, Gerardo comenta uno de edades, pero que de hecho a nosotros nos ha pasado con ustedes. En sus formularios de inscripción se les pide que pongan su estatura en términos de centímetros, 160 centímetros, 172 centímetros. Nunca falta y es bastante común, o sea, les puedo decir que sí es bastante común, quien le pone 1.72, 1.60. O sea, te están diciendo que miden 1.70 centímetros, lo cual obviamente es imposible. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Pero sí, repito, de hecho es muy común. Incluso aunque les pongamos ahí en el formulario la leyenda de que tu estatura tiene que estar en centímetros. Por ejemplo, si mides 1,72, colocas 172. Así dice la indicación. Y sí, sí, sigue habiendo muchísima gente que lo pone con punto decimal. Pero esos, por ejemplo, son atípicos, obviamente, pero que se pueden corregir porque sabes que la persona en realidad quiso decir 1 punto y algo. Pero, por ejemplo, ahí les va una real, o sea, un atípico extraño, más extraño de trabajar. En la tabla de COVID de México hay una persona que fue contagiada que tiene 147 años de edad. 147 años. ¿Será cierto el dato o alguien se equivocó a la hora de escribirlo? Ahí sí lo mejor es eliminar esa información. ¿Vamos bien? ¿Por qué se pide la estatura? La estatura la pedimos precisamente para poder tener ejemplos de bases de datos de ustedes, formadas con información de ustedes. Bueno, vamos con el siguiente. Normalización min-max. Esta, ¿qué es lo que hace? A ver, la anterior restaba la media y dividía entre la desviación. Esta toma el dato, le resta el valor mínimo y lo divide entre el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, repito, toma el dato, le resta el valor mínimo y después divide entre el valor más grande y el valor más pequeño de la columna. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se hace el cálculo a mano? Es básicamente, tomas el dato, le restas el valor más pequeño de la columna, divides entre el valor más grande de la columna menos el valor más pequeño de la columna. Y eso lo haces con todos los datos.
Esto lo haces con todos los datos. De tal manera que al valor más pequeño lo va a convertir en 0, al valor más grande lo va a convertir en 1. Todos los demás datos van a quedar entre 0 y 1. Esta es la transformación min-max. Repito, resta el valor mínimo y divide entre la diferencia más grande, el valor máximo menos el valor mínimo. Esta es la fórmula y así es como aplica. Como siempre les digo, lo importante no es la fórmula, sino es la interpretación. ¿Para qué me va a servir? Primero, repito, al valor más pequeño lo va a cambiar a 0 y al valor más grande lo va a cambiar a 1. ¿Cuándo nos va a servir utilizar esta? ¿Cuándo nos va a servir utilizar esta? Cuando sepas que esta columna tiene una cota mínima y una cota máxima. Por ejemplo, si la columna se tratara de un porcentaje, los porcentajes no pueden ser más pequeños que 0 ni más grandes que 100. O, por ejemplo, un lapso de tiempo, un día. No puedes tener menos de 0 horas ni más de 24 horas. Entonces, cuando sabes de antemano que tus datos están acotados y conoces las cotas, ahí te va a servir este tipo de escalado. Calificaciones. Por ejemplo, un examen en donde la calificación mínima es 5 y la calificación máxima es 10. Entonces, ahí te va a convenir escalar con min-max. ¿Se entiende? Díganme. Entonces, así es como te vas a reconocer si una columna necesita min-max o si a una columna le conviene aplicar un min-max. Básicamente es que exista una cota inferior y una cota superior, pero bien conocidas, bien conocidas. Un ejemplo medio ilustrativo, más o menos ilustrativo, por ejemplo, las edades precisamente, o las estaturas. Vámonos con las edades, que ya empezamos a platicar de edades. Tú sabes que no pueden haber edades menores a 0, ¿está bien? Pero ¿cuál es la edad máxima? Debe haber alguna, ¿no? Seguramente hay una edad que los humanos no podemos sobrepasar. ¿Cuál es esa? Nadie lo sabe. Podemos estimarla, pero no sabemos exactamente cuál es. No sabemos si el día de mañana la edad límite se rompa, a lo mejor por un año, pero se rompe. Por lo tanto, ahí no puedes hablar de una cota superior exacta, como en un porcentaje, que decía, los porcentajes siempre viven entre 0 y 100. Una calificación de un examen que va de 5 a 10. ¿Me explicó? Díganme. Incluso para los que están en física, uno interesante, uno bonito parecido a esto es la temperatura. Cuando la mides en esta escala, en escala de... cuando tienes el cero absoluto, ¿no? Donde el cero significa energía nula, el menor estado, el menor estado de energía de la materia, cero absoluto. Los grados Kelvin, correcto, Alexis, gracias, grados Kelvin. Pero existe una temperatura máxima en el universo, pues te resulta que no. O sea, se sabe que no hay temperaturas infinitas, pero no existe una temperatura máxima absoluta a partir de la cual tú digas, esto es lo más que puede tener de temperatura un ente en el universo. Se sabe que sí debe existir, pero no se conoce cuál. Por lo tanto, en ese tipo de datos no puedes aplicar un min-max. ¿Cuál es el problema? Ahí les va. Imagínate, por ejemplo, que dijéramos que cierta enfermedad solamente se da entre personas de 10 a 20 años, digamos. No sé si sea verdadero, pero digamos que cierta enfermedad solamente sucede entre personas de 10 a 20 años. Tú entrenas tu modelo y bla, 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 y te llega un nuevo paciente que con la misma enfermedad, pero que tiene 22 años. Tu modelo ya no le sirve porque tu modelo fue entrenado creyendo que estabas acotado entre 10 y 20. ¿Me explicó? Por ahí me dicen temperatura de Planck. Bueno, eso es antes de romper las leyes de la física, Arturo. Es que a eso me refiero con lo de una temperatura de máxima. O sea, un límite superior estrictamente. Que sí exista, pues.
O sea, que se sepa que nada puede superar eso, porque tengo la impresión de que la temperatura de Planck más bien es lo más grande que se ha medido, no lo más grande que puede existir. Y ándale, por ejemplo, con esto de las edades. Tú te quedas, puedes pensar que es la edad más grande que se ha registrado, pero eso no te dice que es la edad más grande que puede existir. ¿Se entiende? O sea, para poder aplicar un min-max, necesitas que tus datos sean sean acotados, pero con cotas reales, con cotas verdaderas. En el caso de las edades, les decía, no hay una cota mínima que es el 0, pero no hay una cota máxima. Debe existir, pero no la conocemos. ¿Entiende? O sea, ejemplos clásicos de no min-max son los récords en deportes. Pónganse a ver la historia de Michael Phelps, en natación, y van a ver cómo a cada rato rompía récord mundial. A cada rato, a cada rato. Entonces no se puede decir cuál es la velocidad máxima a la que alguien puede nadar. Existe una velocidad máxima a la que alguien ha nadado, pero no sabe si el día de mañana va a aparecer alguien que nade todavía más rápido. ¿Se entiende? Debilidades que va a tener, debilidades que tiene este método, el min-max, debilidades que tiene. Vuelve a ser sensible a los atípicos. Fíjate cómo acá todos me los mandó prácticamente al 0, excepto al valor atípico, que me lo mandó al 1. Todos los demás prácticamente los mató. No me sirve. Y todo fue por la presencia de por la presencia del atípico. Entonces, en presencia de atípicos, no va a ser tan bueno, tampoco. Aunque también estamos bajo el supuesto de que esto es muy difícil que se dé. Un atípico en una variable que tenga límite inferior y superior, casi que es contradictorio, ¿no? Porque precisamente como tienes cota superior y cota inferior y cota superior, el atípico debe quedar dentro de ese rango. ¿Vamos bien? Sí, claro, Josué. Por ejemplo, Josué me dice, ¿es posible usar min-max si tú das un límite, por ejemplo, a la edad que el mínimo es 0, y tú das un máximo como de 200, porque sabes que no hay nadie en este mundo que tenga más de 200? Va, ahí sí, ahí sí. Lo malo sería que el día de mañana te llegue alguien con 201 años. ¿Qué es lo que puedes hacer en ese caso? Simplemente tu modelo está entrenado para ir de 0 a 200 años. No lo puedes aplicar con alguien que llegue, que tenga 220 años de edad. No fue entrenado para eso. ¿Sale, José? Entonces, ante la presencia de estos atípicos, ante la presencia de atípicos, necesitamos alguna manera de protegernos, algún escalador que sí soporte a los atípicos. Ese escalador es el siguiente, el que se conoce como escalado robusto. El escalado robusto busca resistir la influencia de los valores atípicos. Aquí lo que haces es, te tomas al dato, restas la mediana y divides entre el índice cuartílico. Otra vez, la fórmula es lo de menos. Lo que nos va a interesar es para qué sirve y cómo se interpreta el resultado. Básicamente, este es el que vas a ocupar cuando haya presencia de atípicos. Cuando hay presencia de atípicos, este sí se comporta bien. A este no le asustan. Porque la mediana y el índice cuartílico no se asustan con los atípicos. La media y la desviación sí, el mínimo y el máximo sí. Por eso estos anteriores se asustaban con los atípicos. El min-max y el estandarizado. Pero estos no. Este no. El robusto no le asustan los atípicos. ¿Sale? Díganme.
Vamos a verlo. ¿Cómo es la fórmula? Es dato menos la mediana. Entre, déjenme recordar cómo es, cuartil inc, quiero el tercer cuartil de este rango, menos el primer cuartil de este otro rango. Bueno, de este mismo rango. ¿En dónde lloró? A ver, a lo mejor lo escribí al revés acá. Primero va el rango. Es una disculpa. Voy a borrarlos. No podemos eliminarlo, me dice. Pues va de nuevo. Es dato menos mediana entre el rango intercuartil, que es cuartil. Le doy primero la tabla. Quiero el tercer cuartil. Menos cuartil. Le doy primero la tabla. Y el cuartil. ¡Pum! Ahí está. Déjenme fijar estos rangos. Obviamente no lo vamos a hacer así, es nada más para que vean cómo se comporta la fórmula. Este es el rango intercuartílico. Aún así le veo mucho dispara acá. Mira, ahí está bien. Bueno, lo voy a dejar en 200,000. 200,000. Fíjate, me los está mandando a menos 86, a 0.26, etcétera. 171, y aún así se está comportando de manera violenta acá. Ahí está. Es que lo tenían 28,000 y 200,000 acá. Ahí sí ya me gustó más. Que vienen 0, 86, 0.26, 0.26, 15, 21, 0.86, 0. No se comporta tan mal con la presencia del atípico. Obviamente, entre más grande es el atípico, pues peor se va a ir comportando, pero eso pasaba con todos los demás. Aunque, repito, este suele ser el que mejor se comporta, este suele ser el que mejor se comporta ante presencia de datos atípicos. Entonces, cuando tú recibas tu tabla, lo primero que vas a necesitar es encontrarte cuáles son las columnas que tienen datos atípicos. A esas columnas que tengan datos atípicos, les vas a aplicar el robusto. Ya una vez que hayas identificado las de datos atípicos y les vas a aplicar el robusto, te vas a preguntar cuáles son las que tienen cota inferior y cota superior naturales. Porcentajes, calificaciones, etc. A esas les vas a aplicar el min-max. Las que te sobren, si es necesario que las rescales, es decir, si tienes muchos valores muy grandes en comparación con los demás de la tabla, a eso les aplicas el escalado estandarizado. ¿Me explicó? Díganme. Los cuartiles, ¿qué son los cuartiles? Es cuando tú ordenas tus datos de menor a mayor y divides, por ejemplo, cuartil, divides esos datos en 4 partes. La cuarta parte de datos más pequeños, la cuarta parte de datos medianos, la cuarta parte de datos más grandecitos y la cuarta parte de datos más grandotes de todo. Esos son los cuartiles, Ronald. Excel tiene 3 tipos de cuartiles. El cuartil, bueno, este que tiene Excel, el cuartil, por ejemplo, este es el antiguito, este ya no se utiliza, entonces no vale la pena. Pero la diferencia entre estos dos, externo y exterior, interior, algo así como se leen, exclusivo, inclusivo, es cuando, por ejemplo, híjoles, es que no tenía preparado ese dato, o esa clase, pero, a ver, es que es desviarme bastante del tema. Tú tienes tus datos, los acomodas en una línea recta. Los acomodas tus datos en una línea recta de menor a mayor. Cuando quieres externos es, por ejemplo,
te fijas en las cuartas partes. O sea, ¿estos cuántos datos fueron? 3, 6, 7. Déjame poner otro, para que sean 8. Tengo estos 8 datos. Me fijo en los cuartiles. Los cuartiles es que lo rompas, que lo partas en en los dos más pequeños, los dos siguientes, los dos siguientes, los dos siguientes. Entonces el primer cuarto quedaría por acá. Son los dos datos más pequeños. El segundo por acá. El siguiente por acá. Y el último, sí, ya por aquí. Nada más que me están faltando datos ahí. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Otro por aquí. Y ahí está. Entonces, como son cuartiles, dividiría en 4, que son los dos datos más pequeños, los siguientes 2, los siguientes 2 y los siguientes 2. Y entonces, la diferencia entre utilizar aquí inc, que es incluir, o ex, que es excluir, aquí no se va a notar tanto porque tengo exactamente dos datos en cada uno, pero si quisiera incluir a este extremo en el intervalo de los más pequeños o no incluirlo. Es más o menos la diferencia entre el inc y el esc. Sí, así es, Karen. O sea, es para incluirlos dentro de los límites o no. ¿Vale? Sí, y es que les decía, ahorita no se pierdan en las fórmulas. Ahorita no se pierdan las fórmulas, es solamente la interpretación de cada escalado. Por aquí Eduardo me pregunta hasta qué punto podemos considerar que un valor es atípico. Vamos a necesitar un método. Es correcto, Eduardo. Entonces necesitamos un método para conocer los atípicos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Vamos bien? Ok. Nos volvamos acá. La mayoría de los datos queda bien representada. Bueno, es lo de cómo quedaron acá después de la transformación. Este método conserva la estructura central sin dejarse arrastrar por los valores extremos. O sea, a los atípicos no le afectan, o no le afectan tanto como a los otros. Como conclusión, el mismo conjunto de datos, o sea, estos datos que utilizamos, generan representaciones muy diferentes según el método utilizado. La estandarización es útil, pero sensible a valores extremos. El min-max es sencillo, pero con la presencia de un atípico te va a aplastar a todos los demás. De hecho, este es el que peor se comporta con presencia de atípicos, el min-max. El robusto protege contra valores atípicos y mantiene bien representados los valores centrales. Este ejemplo muestra que no existe un único mejor escalador, sino que la elección depende del problema, de los datos y del algoritmo que vayas a utilizar. ¿Vamos? Correcto, Ronald. La mediana es el cuartil 2, es el que te divide a la mitad. Síntesis. Cada método responde a una necesidad diferente. La estandarización homogeneiza las unidades estadísticas. Por lo mismo hay que te resta la media y divide entre la desviación y entonces obtienes algo cuya media es 0 y cuya desviación es 1. El min-max adapta los valores a un rango común, siempre los encierra entre 0 y 1. El escalado robusto protege contra valores atípicos. Comprender estas diferencias permite aplicar el escalado de forma inteligente, escogiendo el método adecuado según el algoritmo, la distribución de los datos y la presencia de valores extremos, valores atípicos. ¿Cuándo es necesario escalar? Sí va a ser importante el escalado en algoritmos que se basan en distancias o magnitudes, como dijimos hace un rato. Por ejemplo, acá vecinos más cercanos, máquinas de soporte vectorial, regresión logística o redes neuronales. ¿Cuándo no importa escalar? ¿Cuándo no nos vamos a preocupar por el escalado? Con los árboles, con los bosques y con el gradiente, el gradiente en paquetes, algo así como se traduce esto. Que es también casi uno de los últimos temas.
Entonces, ahorita pues no conocemos ninguno de estos métodos, pero cada uno de estos los vamos a estudiar. Ya con esto sabemos cuándo nos va a convenir y cuándo no. ¿Va bien? Díganme. Y la estandarización la tenemos que hacer nosotros previo a meter cosas al modelo o ya bien implementado en Keras, TensorFlow. Lo vamos a hacer nosotros, pero es bastante sencillo, no creas que lo vamos a ir haciendo como acá en el Excel. De ir escribiendo las formas, no, es mucho más sencillo acá, porque el algoritmo es, digamos, generalizado. Basta prácticamente con que tú le metas la tabla y le indiques qué hacerle a cada columna. Ya él solito se va a encargar de todo lo demás. ¿Qué columnas se deben escalar? No todo lo que está en una tabla de datos necesita pasar por un escalador. Las variables numéricas continuas son las candidatas naturales, o sea, columnas como la edad, el ingreso, la temperatura, la estatura, el peso. Ahí el escalado ayuda a evitar que una magnitud domine a otra solamente por la escala, el tamaño de sus números. Entonces, acá, cuando tengamos variables numéricas continuas, repito, como la edad, el ingreso, temperatura, altura, peso, ahí siempre vamos a requerir preguntarnos primero si es necesario escalar. Hay veces en las que no es necesario. Podemos dejar la columna tal y como está. Usualmente lo vamos a necesitar escalar cuando tengas, por ejemplo, dos columnas en donde los valores sí difieran mucho. Por ejemplo, nuestro primer ejemplo, ¿no? El de las edades que iban de 30 a 40 años y las ganancias, que habían ganancias de 15,000 y habían ganancias de hasta 115,000, ¿no? ¿Estamos? En cambio, hay otras cosas que se llaman variables categóricas codificadas. Estas van a necesitar otro tipo de preparación. Son columnas en donde los valores son, por ejemplo, hombre, mujer, tiene auto o no tiene auto, porque, por ejemplo, hombre, mujer, en las bases de datos tú no te vas a encontrar algo así como, digamos, sexo, hombre, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer. Rara vez te vas a encontrar una columna así, más bien te la vas a encontrar así. Voy a poner en mayúscula. 1, 1, 0, 1, 0, 0, donde 1 es hombre y 0 es mujer. Entonces, lo más usual es que en las bases de datos así aparezcan este tipo de columnas, no te aparezcan así, hombre, hombre, no, te aparecen con números. Entonces uno podría pensar, esta es una columna numérica, entonces la voy a escalar. No, porque aunque sean números, en realidad no representan números, representan clases. ¿Me explicó? Díganme. La edad es una variable numérica continua. Sí se la suele considerar, Rafa. Es medio ambigua esa, ¿eh? La columna de edad siempre es medio ambigua, pero se le suele considerar como continua. O por ejemplo, perdón, o por ejemplo si tuvieras matrícula. Si tuvieras una serie de matrículas. De hecho, pues las matrículas no se pueden repetir, ¿verdad? Entonces dejan poner otros valores. Las matrículas son valores únicos. Por ejemplo, algo así. Tienes matrículas. El alumno 2025, el alumno con matrícula 2028, el alumno con matrícula 2034. Son matrículas, entonces uno podría decir, esta es una columna numérica porque esos son números. No, porque estos realmente no te están representando números, te están diciendo la identidad de alguien, que es una matrícula, de algo o de alguien. No tiene sentido, por ejemplo, que tú hagas esta matrícula más esta matrícula más esta matrícula. No tiene sentido que hagas esa operación, porque en realidad estos no son números, son códigos.
Entonces, a una de estas no le aplicarías un escalado. ¿Sí me explicó? Exacto, exacto, Gloria. A las que les vamos a aplicar este tipo de escalado son a las variables cualitativas. Cualitativas. No, cuantitativas, perdón. Y estas son las cualitativas. A las cualitativas no les vamos a aplicar este tipo de escalado. Estas tienen su propio escalado. Esta, por ejemplo, la de matrícula, de hecho no tiene ningún sentido que la escales, porque en realidad solamente son números de identificación. Probablemente las puedas borrar de la tabla y no estás eliminando realmente información. En cambio, el sexo, esta es una variable cualitativa. Esta va a tener su propia forma de tratarse, su propia forma de codificarse. No se hace como lo hicimos con estas. Estas son variables continuas, son variables cuantitativas. ¿Se entiende? Ya con la práctica se vuelve muy sencillo identificarlas, ¿no? Cuando se trata de un tipo de variable y cuando de otra. Dicho de otro modo, bueno, tampoco se escalan identificadores o claves como el ID o el número de serie o las matrículas, ya que no representan en realidad magnitudes que se puedan comparar. Dicho de otro modo, antes de aplicar cualquier técnica conviene clasificar las columnas de acuerdo a su naturaleza. Escalar solamente tiene sentido en aquellas que expresan cantidades medibles y continuas. ¿Se entendió? Ok, ok. Continuamos. ¿Se escalan todas las variables de la misma manera? Pues no. Una vez que has decidido qué variables, qué columnas son a las que vas a escalar, surge otra pregunta. ¿A todas les vas a aplicar el mismo método? Pues la respuesta es no. Cada columna puede tener su propio tratamiento según lo que se trate. Tú puedes tener una columna de porcentajes, pues esa te va a convenir hacerlo en min-max. Puedes tener una columna de edades. Si no hay atípicos, pues a esa te puede convenir o te va a convenir más hacerle un escalado estandarizado. Una distribución que sea cercana a una gaussiana se ajusta bien con la estandarización. Una variable fuertemente sesgada por valores extremos, o sea, cuando hay presencia de atípicos, se beneficia más con un robusto. Una variable naturalmente acotada, como una calificación de 0 a 10, de 0 a 100 o un porcentaje, suele representarse mejor con un min-max. Así, el escalado no es un ritual uniforme, sino es un proceso adaptado. Se elige la herramienta apropiada para cada tipo de dato, para cada tipo de columna, como un mecánico que usa una llave diferente según el tornillo que debe de ajustar. ¿Se captó? Ok, si no hay valores atípicos, de cualquier manera se escala. Acuérdate, Luis, de la primera analogía que hicimos, la analogía del limón contra el melón. El escalado no es porque los datos de una columna estén muy dispares, muy disparados, no. El escalado es porque tienes una columna que tiene valores muy grandes en comparación con alguna otra. Si tú tienes una columna que ya tiene valores muy pequeñitos, pues no tiene caso que le escales. Escalar con diferentes métodos no hace que tengas escalas distintas y por lo tanto tengan diferente peso en el modelo que se entrene. No, Cristóbal, ojo con eso. Fíjate acá el comportamiento de estos valores. ¿Ves que les había dicho acá en el estandarizado? Siempre te van a quedar, o casi siempre te van a quedar entre menos 3 y 3. El 99% de los datos te van a quedar entre menos 3 y 3 cuando les aplicas un estandarizado. Cuando les aplicas un min-max, todos te van a quedar entre 0 y 1. Cuando les aplicas un robusto, aquí no me acuerdo la regla, pero sí hay también una regla de que no se te disparan tanto, no se te van, es parecida a esta, como entre menos 6 y 3. No recuerdo exactamente cómo va esta. La tendría que revisar, pero estoy casi seguro de que sí existe también una regla de esas. Y entonces, básicamente, todas las columnas quedaron más o menos del mismo orden. Entonces, sí, escalaste con diferentes métodos a cada una. Puedes escalar con diferentes métodos, pero los resultados ya no van a estar tan separados. ¿Me explico? ¿Cristóbal?
O sea, imagínate que a la edad la escalas con un estandarizado, y a los salarios lo escalas con un robusto. El estandarizado te lo va a dejar más o menos entre -3 y 3. El robusto también te va a dejar los datos más o menos entre -3 y 3. Entonces ya las nuevas dos columnas ya no van a tener sus valores tan disparados, tan diferentes entre sí. ¿Cómo difiere escalar y normalizar? La normalización es otro método, Rafa. ¿Ves que hace un rato les comenté al inicio de la sesión? Estábamos leyendo la diapositiva y por ahí les decía, vamos a hablar de 4 métodos, pero en realidad hablamos de 3. El cuarto método que no les he explicado, que no lo escribí acá, se llama normalización. La normalización es cuando escalas horizontalmente. Tú tienes tu tabla, y en vez de escalar esta columna y luego esta columna, lo que haces es escalar así, por filas. La normalización es un método que te sirve, nada más que aquí no lo vamos a ver, pero es un método que te sirve para análisis de textos. Porque ahí lo que te interesa es qué tanto importa una palabra dentro de una oración. ¿Sale, Rafa? Veremos la normalización más adelante, probablemente en L2, cuando lleguemos a regularizaciones, Santiago. Probablemente sí la veamos ahí. Sí, claro, Eduardo pregunta. Entonces sería usual estandarizar cada variable de manera diferente y sin embargo, habrá algunas que no deberían estar tocadas, o sea, las que no haya que hacerles nada. ¿Y está bien? Sí, sí, Eduardo, o sea, no es necesario que estandarices todas. Aunque otra vez, esto es un arte, más que una ciencia es un arte, depende muchísimo de ti como investigador. ¿Y vamos bien? O sea, por ejemplo, ya, si damos por hecho que estos 3 métodos que vimos siempre te dejan a los datos entre -3 y 3, o casi siempre te los van a dejar así, entre -3 y 3, y por ahí tienes una columna cuyos datos de por sí ya andaban entre -5 y 5, por ejemplo, pues a esa columna no le estandarizas. ¿Para qué? Porque sabrías que a los otros los vas a dejar entre -3 y 3, entonces como que esa columna cuyos valores ya estaban entre -5 y 5, pues ya, como para qué estandarizarla. Digo, la puedes estandarizar, no hay problema, pero como para qué lo harías, ¿no? Si ya no habría la diferencia entre el limón y el melón. ¿Ah? Si se hace una regresión entre uno o más variables, todas las variables que participen deberían recibir la misma estandarización. No, tampoco, Jesús, de hecho, pues es parte de la idea. De hecho, no tienen por qué ser la misma estandarización para cada una de las columnas. Aunque, repito, otra vez, es un arte. En una de esas el modelo funciona mejor, una regresión lineal, tu regresión lineal puede funcionar mejor si a todas las columnas las estandarizaste de la misma forma. Puede ser. ¿Vale? O sea, acuérdate, es un arte. En bioestadística hay muchos datos atípicos. Lo mejor es escalar o estandarizar siempre. Me pregunta Gloria. Hay muchos datos atípicos. El problema de estandarizar, Gloria, es que los atípicos te matan a las estandarizaciones, fue lo que vimos hace un rato. O sea, cuando tú restas la media y divides entre la desviación, como la media y la desviación son propensas a fallar, no a fallar, pues, sino se ven fuertemente afectados por la presencia de atípicos, entonces la estandarización se ve fuertemente afectada por atípicos. Entonces, en ese caso, cuando tienes presencia de atípicos, lo mejor es robusto. Sí, y entre más datos atípicos tengas, la cosa se pone peor con la estandarización. Eso lo vimos, repito, en el curso de análisis robusto, que di como por marzo, creo que fue el primero que dimos este año. Y de hecho fue la primera vez que lo doy. Fue la primera vez que lo di. O sea, aquí, por ejemplo, en este ejemplo de estos valorcitos,
les puse un solo dato atípico. Pero entre más datos atípicos tengas, entre más datos atípicos tengas, este se va a comportar peor. Este también se va comportando mucho peor. Este es el que van a ver que no se comporta tan mal ante la presencia de varios atípicos. ¿Por qué? Por la misma naturaleza. Como este se basa en la mediana y en el rango intercuartílico, hagan de cuenta el rango intercuartílico es la parte de en medio de tus datos. Como es la parte de en medio, los valores extremos, o sea, los valores muy grandes o muy pequeñitos, no afectan, porque nada más te está interesando, te está llamando la atención la parte de en medio. Por eso es que el robusto no se ve afectado por la presencia de atípicos. No se ve tan afectado por la presencia de atípicos. Sí se afecta, pero no tanto. ¿Sale? Cuando son pocos datos es fácil identificar los atípicos. ¿Hay alguna forma de identificarlos con muchos datos? Sí, por supuesto, Rafa. Por supuesto que sí. De hecho, hay fórmulas bien definidas. Un ejemplo rapidísimo es esto. Un ejemplo rapidísimo es esto. Tú tienes tus datos. Imagínate que tienes tus datos. Los estandarizas. Les haces un escalado estandarizado. Sabes esta regla. 99% de los datos está entre menos 3 y 3. Entonces, cualquier valor a la hora de que hayas estandarizado, cualquier valor que quede más abajo de menos 3 o más arriba de 3, es un atípico a fuerza. Porque el 99% están ahí. Solamente el 1% de los datos se van a escapar a este universo, a este mundo. Solamente el 1% va a escapar. Si tú tienes 1000 datos, ¿cuánto es el 1% de 1000 datos? 10. Entonces, si tú tuvieras 1000 datos, esperarías que a lo más 10 de ellos, o más o menos 10 de ellos, pudieran ser atípicos. Entonces, es una regla muy sencilla para captarlos, para encontrar atípicos. ¿Me explicó? O sea, te dan tus 1000 datos y de esos 1000 datos, uno te queda fuera de menos 3 y 3, es porque ese cuate es un atípico. Porque el 99% debió haber quedado dentro del intervalo. ¿Sí estamos? Sí, pues de cada 100 datos, uno. Esperarías que solamente uno quedara fuera. Que de todos modos, aquí les programé, ya no creo que nos dé tiempo, porque todavía nos falta explicar la fuga de datos. Mañana ya lo veremos en el código. De todas maneras, aquí les puse un código para identificar columnas que tengan datos atípicos. ¿Sale? O sea, básicamente con este algoritmo, a este algoritmo tú le pasas de comer una tabla, aquí lee la tabla en este lado, y aquí lo que hace es primero identificar tus columnas numéricas, para olvidarse, por ejemplo, como está acá, para olvidarse de columnas como estas. Bueno, esta sí le fallaría, la va a identificar como numérico. Entonces hay que tener cuidado ahí a la hora de aplicarlo, pero bueno, de cada minuto. Pero ¿cuál es la idea? Que se va a meter en cada una de las columnas, y va a aplicar esta fórmula, esta de acá, la del rango intercuartílico. Utilizando la técnica del rango intercuartílico, va a reconocer qué columnas tienen outliers, qué columnas tienen atípicos, y al final te va a decir qué columnas de tu tabla contienen datos atípicos, de tal manera que de esa forma ya sabes a quiénes les tienes que aplicar un robusto. ¿Vale? Podemos probar, para decidir cuál escalador usar, entonces podemos probar entre algunos de ellos y ver con cuál escalado hay menos atípicos. No, Rafa, no. O sea, los atípicos son atípicos porque son atípicos, vienen inherentes a la tabla original. No es que cuando tú le apliques una transformación ya dejen de ser atípicos. No, van a seguir siendo atípicos. Lo que estamos diciendo es qué hacer cuando tengo atípicos. Cuando tengo atípicos me conviene más utilizar un escalador robusto. Voy a seguir teniendo atípicos, aquí se ve. Le apliqué el escalador robusto, todos están cercanos al 0 menos este. Entonces, sigue siendo atípico, aun cuando ya apliqué un robusto. Pero,
ya la magnitud del atípico ya no es tan grande. De ir de 200,000 a valores de menos de 30,000 o menos de 40,000, se fue a tener valores cercanos a 0, a tener un valor de 15. Entonces sigue siendo un atípico, pero ya no es un atípico tan violento. No me lo eliminó, no dejó de ser atípico, solamente ya no fue un atípico tan violento. Y lo que les decía es que este escalador, el escalador robusto, es el que mejor se va a comportar con atípicos. Aquí a lo mejor no se nota en este ejemplo, pero en general siempre el robusto le va a ganar a estos dos cuando hayan atípicos. ¿Vale, Rafa? Me pregunta Ronald, profe, para detectar atípicos, un boxplot es fundamental como herramienta primaria gráfica. En principio sí, Ronald, pero no es necesario si conoces la fórmula, ¿no? Porque pues para poder hallar atípicos, ¿en qué te basas? Es el primer cuartil menos 1.5 veces el rango, coma, tercer cuartil más 1.5 veces el rango. Esa es la fórmula para detectar atípicos. Es la que programé acá. Ahora, imagínate que tú tienes 40 columnas. Si te pones a graficar una por una el boxplot, ¿a qué hora vas a terminar? Y es que en realidad no necesitas el boxplot, te hace falta conocer la fórmula. Únicamente conociendo la fórmula ya puedes resolverlo. No necesitas la gráfica. La gráfica ayuda mucho, pero es un método mucho más tardado. Sí, para los demás, lo que Ronald le está preguntando es que existe cierto tipo de gráficas que también te ayudan para detectar atípicos. La cosa es que si tú tienes muchas columnas, tendrías que hacer una gráfica para cada una de esas columnas. Y eso puede ser muy tardado. Si tienes 40 columnas, tendrías que hacer 40 gráficas, examinar a ojo 40 gráficas. En cambio, si utilizas la fórmula, que es la que yo estoy utilizando acá, directamente te va a decir los resultados, sin tener que visualizar una por una. 500 boxplots, imagínate. O sea, sí es un método, pero digamos es un método que se les enseña a los chavos de prepa, Ronald. ¿Cómo se hace un boxplot? Así se hace. Y es que sí, es una herramienta potente para detectar atípicos, pero te sirve cuando tienes 2 o 3 columnas. Si tienes muchas columnas, lo mejor es tener es trabajar con la fórmula directamente, ¿no? ¿Vale? Vamos a dejarle por lo pronto hasta acá. Mañana vamos a continuar entonces con el problema de la fuga de datos. Ya en la sesión de ayer platicábamos sobre el problema de la fuga de datos, y ahorita ya tenemos más herramienta para entender de qué se trata. Básicamente, les doy un adelanto, el problema de la fuga de datos es algo así como la relación que hay entre el escalado, esto que acabamos de aprender a hacer hoy, con la partición entrenamiento y prueba. Entonces, para quienes me preguntaron acerca de entrenamiento y prueba, y fueron como 2 o 3 preguntas que me las mandaron por el chat, que no las respondí, mañana lo vamos a retomar acá, a cómo se relaciona entrenamiento y prueba con escalado. Y ya, mañana pasaremos al código. Dice Santiago, lo estoy tratando de publicar en el MV Viewer. A veces, Santiago, esta cosa en el MV Viewer tarda. O sea, no es que nosotros estemos mal, es que el MV Viewer nomás no lo quiere cargar. Pero es que a veces tarda sus horas en poderlo procesar. Me he dado cuenta, por ejemplo, si yo publico algo acá y a los 10 minutos lo quiero ver en el MV Viewer, no lo aguanta. Hay veces que tengo que esperar hasta 2 o 3 horas para que lo pueda visualizar. Pero eso es cosa de ellos, no es cosa de nosotros. Obviamente el archivo está publicado. Lo estamos viendo ahí. Pues bueno, vamos a dejarle hasta acá. Cuídense muchísimo. Continuamos el día de mañana. Espero que la clase les haya gustado. Sobre todo que les haya servido. Y continuamos el día de mañana. Los quiero mucho. Hasta mañana.